Bienvenido Sánchez Berzaín y muchas gracias por estar de nuevo y orientarnos nuevamente. Muchas gracias, Napoleón, a sus órdenes. Un saludo a usted y a toda su audiencia en las Américas. Bueno, lo más reciente que he leído suyo empieza así: la inconsistencia democrática de los acuerdos con el crimen organizado. El crimen pacta para ganar tiempo, para sacar ventaja, para sobrevivir, no para cumplir y menos para perder el poder, lo que demuestra la dictadura de Venezuela, que rompiendo el denominado Acuerdo de Barbados comete más delitos. Así comienza su escrito. ¿Nos quiere ampliar esta afirmación? Bueno, se trata de que cuando uno negocia tiene que primero entender quién es la otra parte. Y cuando se negocia con las dictaduras del socialismo del siglo XXI, llámese Cuba, llámese Venezuela, llámese Bolivia o Nicaragua, uno tiene que entender que está negociando con el crimen organizado. Esa estructura que se llama socialismo del siglo XXI y que en este siglo ha pasado a dominar eh, los gobiernos, a detentar el poder en cuatro países, mantener el de Cuba e instalar dictaduras en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, no es una organización política, es una organización criminal y sus hechos lo demuestran. Primero, porque han convertido sus países en narcoestados. Segundo, porque gobiernan a través del mecanismo de terrorismo de Estado, que está definido como la comisión diaria de crímenes desde el poder, en ejercicio del poder, para generar miedo en la población de manera que con ese miedo se logren conductas de sometimiento que de otra forma no serían posibles. Y en tercer lugar, son crimen organizado porque manejan el crimen, las actividades que van desde la corrupción, asesinatos, tortura, detenciones indebidas, manipulación judicial, acusación y denuncia falsas, para tener impunidad. O sea, cuando uno se sienta con lo que se llama la dictadura de Venezuela, tiene que entender que se está sentando con el crimen organizado. Y ahí viene el elemento de análisis definitivo. Cuando uno negocia con el crimen, ha de saber que el crimen no negocia para ceder, negocia para ganar tiempo, negocia cuando está en una situación de aprieto para conseguir espacio, para poder acomodar sus debilidades. No negocia para ceder el poder. La dictadura cubana viene negociando 65 años y nunca ha cedido el poder. Y la dictadura venezolana también. Negocia hace 25 años. Acuérdese del Chávez totalmente débil cuando estaba a punto de caer, corriendo por los pasillos de del Congreso de Reuniones en Lima para hacer firmar él la Carta Democrática Interamericana porque era lo que le convenía en ese momento. Acuérdese del mismo Chávez el año 2004-2005 tratando de convencer y convenciendo a los Estados Unidos para poner a Insulza de secretario general de la Organización de Estados Americanos como si fuera un personaje imparcial, con lo que controlaron 10 años la OEA. Entonces, cuando se sientan a negociar, se están sentando simplemente para sacar ventaja, no para ceder el poder. De ahí que los famosos acuerdos de Barbados, que antes eran los de México, que antes eran los de Caracas, ¿cuántas negociaciones han habido Los de con la Oslo. dictadura venezolana? Ok, son simplemente escenarios en los cuales la dictadura debe tratar de sacar ventaja y que si no se establecen mecanismos de cumplimiento estrictos, mecanismos de seguimiento rigurosos, pues simplemente vamos a terminar con otro engaño y con el objetivo de las dictaduras, perpetuarse indefinidamente en el poder para tener impunidad. Los criminales no pueden ceder el poder porque es como mostrarle al demonio la luz, se acaban. Si ceden el poder las dictaduras, de inmediato saben que van a perder no solamente la riqueza, mala vida, no solamente la libertad, sino que van a tener que rendir cuentas por todos los crímenes que vienen cometiendo con carácter acumulativo. Entonces, lo que estamos viendo en Venezuela como ejemplo, porque es solo un ejemplo, hay casos en Bolivia, hay casos en Nicaragua, hay casos en el Ecuador, hay casos en toda la región. Lo que estamos viendo como último ejemplo con el tema de un Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura
que mantiene una inhabilitación absolutamente criminosa, injusta e ilegal en contra de María Corina Machado, es solamente el resultado de negociar con el crimen. ¿Cómo vamos a creer que el Tribunal Supremo de Justicia, por más que tenga ese rimbombante nombre que representa la apropiación institucional de la dictadura de Venezuela, ha de hacer otra cosa? Si el sistema de justicia en las dictaduras no es de jueces, es de verdugos, es de empleados, es de títeres que terminan haciendo lo que la dictadura les manda. Y Ahora, cuando la dictadura se sienta presionada, seguramente podrá ordenar que se modifique esa decisión en uno o en otro sentido, pero la dictadura de Venezuela, y esta es mi primera conclusión de análisis, no puede permitir que María Corina Machado sea candidata porque les gana la elección. Les gana estrepitosamente y pierden el poder. Y si se dieran el lujo de permitir que María Corina sea candidata y que gane la elección, van a hacer todo para impedirlo, como hicieron con Capriles cuando él ya ganó la elección. ok, y entonces, ¿qué debe hacer la lucha democrática si no es justamente utilizar los recursos de la democracia y de los demócratas y de los gobiernos democráticos para luchar? Porque quien tiene las armas es la narcotiranía venezolana. Lo que se está haciendo está bien hecho, pero lo que estamos conversando usted y yo en la denuncia, en la identificación de la parte contraria, es lo que complementa ese trabajo. No estamos discutiendo la transición del poder o una elección con un grupo de políticos, sino con un grupo de criminales. La diferencia entre los políticos es que los políticos tienen la posibilidad de tener o de perder el poder y que en el juego democrático tienen adversarios. La diferencia con los criminales es que los criminales tienen enemigos. Y mientras en la lucha política se vence o se convence al adversario, en la lucha con el crimen el adversario elimina al enemigo. Esa es una diferencia que es central. Mientras la gente democrática está en la disposición de vencer a través del voto la parte contraria, que en este caso el crimen organizado que detenta el poder en Venezuela, está dispuesta a eliminar al que considera su enemigo, como lo han hecho en Cuba, con el caso esclarecido el año pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Osvaldo Payá, que fue asesinado por la dictadura y fue el tema presentado como un accidente de tráfico, o como acaban de hacer en el Ecuador con Fernando Villavicencio, a quien han matado para que no llegue a ser presidente del Ecuador. O sea, identificar la naturaleza del enemigo y persistir en la lucha. Ahora, ¿qué hay que hacer en esta persistencia de la lucha? Pues hay que pedir que sea una instancia de esos acuerdos en la que se declare que la candidata está habilitada y después que ellos llenen las formalidades que quieran con su aparato de justicia criminoso y absolutamente parcializado. Porque lo que tenemos que también tener claro es que vamos a ir a una elección en Venezuela en dictadura, sin Estado de Derecho, sin separación e independencia de poderes, sin libertad, con violación a los derechos humanos, con presos políticos, con perseguidos políticos, con torturados y con la violencia concentrada en manos del grupo criminal que detenta el poder. O sea, es un proceso electoral extraordinario que necesita garantías internacionales extraordinarias que van más allá de la simplemente comparecencia en una mesa como la de Barbados. Tienen que haber garantías de cumplimiento estricto por parte de la comunidad internacional en materia de sanciones inhabilitantes que cuando sean ejecutadas priven efectivamente del poder a la dictadura. Ah, pero Estamos, ¿cómo? Perdone que le interrumpa y que haga de abogado del diablo para que nos oriente y nos abra la visión. ¿Qué les importa a ellos, ¿no? Como no le importa a Nicaragua, que es un país pobre y así todo, no le importan las sanciones. ¿Qué les importa a ellos si no les importa que el pueblo pase hambre? Porque cuando pasa hambre el pueblo, ellos son la fortaleza y la única esperanza con unos mendrugos de pan. ¿Ok? ¿Qué les importa a ellos esas sanciones? ¿Hasta qué punto ellos van a salir por unas sanciones? he mencionado la palabra sanciones inhabilitantes, no sanciones, porque así como hay oposición de mentira, oposición funcional,
y oposición de verdad, hay sanciones de mentira y hay sanciones inhabilitantes. Las sanciones inhabilitantes, como su nombre lo indica, es un concepto que he desarrollado y que son aquellas sanciones que tienen que impedir en el corto plazo a la dictadura seguir ejerciendo el poder, que le tienen que quitar la posibilidad de seguir gobernando Venezuela en este caso. Y esas sanciones inhabilitantes pueden tomar como ejemplo el tipo de sanciones que se imponen con relación a la invasión de Rusia a Ucrania. Nunca a las dictaduras de la región se les ha impuesto un corte del SWIFT. Nunca se las ha inhabilitado como sujetos de comercio internacional. Nunca se les ha efectuado un bloqueo efectivo cuyos puertos no puedan ser operativos. Nunca se las ha sacado del sistema económico internacional. Esas son las sanciones inhabilitantes. No tiene que disparar un tiro, pero tiene que inhabilitar a la dictadura para seguir utilizando los mecanismos del intercambio internacional en el mundo globalizado para sobrevivir. Y no se trata de que los pueblos pasen hambre o no pasen hambre. Los pueblos están en el hambre, están en la miseria por efecto de la dictadura. La dictadura de Venezuela en 25 años ha convertido el país más rico de Latinoamérica en un país miserable que compite en miseria con Cuba. Entonces, no se ponga como escudo, como pretexto a los pueblos. Hay un conjunto de sanciones inhabilitantes que pueden terminar con cualquier gobierno dictatorial cuando quieran. Pero esas sanciones inhabilitantes, ¿hasta qué punto pueden lograr eso, teniendo en cuenta que hasta qué punto van a impedir que barcos rusos o barcos chinos o barcos cubanos o la misma Colombia de al lado, ¿ok? Comerse con la narcotiranía venezolana? Bueno, se verá en el plano de la ejecución, pero primero díctenlas. Nunca las han aplicado. ¿Por qué las van a poner en desconfianza si no las aplican? Esa es la manera de impedir que se ejecuten sanciones de verdad. El embargo, el llamado embargo a Cuba es una mentira. Estados Unidos es el principal vendedor de pollo y de otros alimentos a Cuba y la única condición es que le paguen al contado. Pero sin embargo, la dictadura cubana tiene el discurso de argumentar que está empobrecida y en la miseria por el imperialismo norteamericano, cosa que es una falacia. Están en la miseria porque son ineptos, porque son corruptos, porque son centralistas y porque tienen un sistema concentrado en la falta de libertad. Punto. Ahora Y le en el pido tema que le hable, escolar, lo mismo. ahora le pido que le hable a María Corina y a su gente, a la gente que tiene alrededor. ¿Qué le diría usted a María Corina? Lo primero que hay que hacer es cuidar a María Corina. María Corina es la persona que con su grupo político el año pasado ha infligido la más terrible de las derrotas al socialismo del siglo XXI en toda la región y en el mundo, con la derrota del 92,5%. Por eso de inmediato, cuando se produce ese resultado, sale la dictadura a decir que eso era una violación a los acuerdos de Barbados, imagínense. Y la otra derrota que ha infringido María Corina es la derrota a la oposición funcional, que está tratando de ser rehabilitada con este mecanismo que ahora vemos que se pone en ejecución, tratando de hacer valer una inhabilitación que es inexistente. La oposición funcional de Venezuela ha sido borrada por el triunfo de María Corina Machado y lo que tiene que hacer la dictadura es rehabilitar su oposición funcional, porque si hay una candidata única de oposición, están perdidos. Entonces, lo primero, la primera regla para María Corina es persistir y resistir. Ya Están lo en la línea, dijo, ella lo dijo están, hasta el final. están en la línea correcta. Y yo le creo, porque sabe, esa es la diferencia con anteriores liderazgos, que han sido liderazgos ambiguos, a medias. Los venezolanos tienen la suerte que tienen una mujer al mando, y eso es una garantía muy importante. Y la segunda cuestión es que tienen que accionar el sistema internacional. Yo he escuchado al presidente, al expresidente Pastrana en una cantidad de entrevistas recomendarle a María Corina Machado que coja directamente la negociación con los Estados Unidos, que nombre sus negociadores en Washington y que si ella no puede o no quiere salir de Venezuela,
ponga una especie de embajadores de esa campaña, de esa postulación política, tanto en Washington como en la Unión Europea y en los principales países europeos, porque ahí es donde se está jugando la influencia definitiva para el apoyo terminal, para el apoyo final que necesita Venezuela para recuperar su democracia. Le aconsejo a escuchar la opinión reiterada del expresidente Pastrana en el sentido de liderar la corriente y asumir personería internacional para tener la capacidad de negociar directamente con los gobiernos amigos. Y el otro tema muy importante. Perdone, antes del otro tema, ya Gerardo Blay dijo algo en la locución de este fin de semana acerca de María Corina y las decisiones en Barbados y las decisiones de la oposición, o que no, yo no llamaría de la oposición, de los demócratas. Bueno, el tema es que el acuerdo de Barbados se firma el 16 de octubre y María Corina gana la elección interna 4 días después. Ujú. Entonces, ahí tiene que haber también un cambio, porque la personería, ¿quién representa hoy día a la oposición venezolana, a la Venezuela libre, a la Venezuela que quiere recuperar la democracia y la libertad? Es María Corina. Y la representa en el conjunto de lo que es esa oposición que ha hecho esa elección primaria. Entonces, tienen que poner gente con un mensaje claro, y el mensaje claro es que la dictadura tiene que permitir una elección libre con garantías mínimas, y que la candidatura de María Corina no depende de la dictadura. Una de las cosas importantes, por ejemplo, para avanzar en este tema, sería pedir que la organización de esa elección no la haga el tribunal o el órgano electoral de la dictadura, porque es otro grupo de marionetas de la dictadura, sino que caiga en manos de la ONU, en manos de la OEA o en manos de un sistema europeo internacional que maneje las elecciones, que vayan más allá de lo que es la observación electoral, al manejo operativo y a la dirección y certificación del proceso electoral. Porque la próxima traba, una vez que María Corina esté habilitada, que no va, yo no creo que es una cosa que va a mantenerse, la van a terminar habilitando. Cuando sea habilitada viene el fraude, viene la batalla de campo y viene la decisión de organismos que son parte de la dictadura. Cuando usted supere eso, ha ganado la elección y, digamos, se ha tenido que aceptar que María Corina ha ganado, ese es el próximo paso, viene la entrega física del poder, el tema de la calle, que fue lo que liquidó a Capriles cuando ganó la elección. Entonces, aquí hay todavía varias etapas por librar. Estamos en la primera etapa de lo que es una campaña electoral en dictadura, en la cual la dictadura hace uso de los recursos de siempre, la inhabilitación. Superar la inhabilitación, ¿cuál es el próximo paso? El órgano electoral, el fraude electoral, el padrón electoral, los registros electorales que están adulterados y manipulados. Cuando se supere ese paso, si se supera la votación misma, la votación va a estar plagada de violencia, va a estar plagada de amenazas, va a estar plagada de actos de terrorismo de Estado para impedir que los venezolanos que apoyan a María Corina y quieren la libertad vayan a votar. Aquí queda una larguísima agenda porque el adversario es el crimen organizado. Pues realmente bien interesante y más claro, imposible lo que usted le ha dicho a María Corina y a los venezolanos en general, en base a su experiencia, que no es poca. No solamente en el gobierno, cuando estuvo con alguno de los puestos o los puestos más importantes en su país, en Bolivia, excepto el de presidente, tuvo todos los demás puestos importantes, sino también escuchando y con la amistad de otros expresidentes y presidentes en ese Instituto Interamericano por la Democracia que usted defiende. Y antes de finalizar, ¿cómo ve la democracia en Occidente? Ya que hay tantas voces agoreras sobre el fin, inclusive del mismísimo Papa, del fin de la democracia tal y como se entiende en Occidente de la cultura judeocristiana. Mire, le están queriendo hacer a la democracia lo que le han hecho a la lucha contra el narcotráfico.
No ha habido una década más exitosa de lucha contra el narcotráfico que la década de los 90, empezando por los 80, pero la década del siglo pasado. Y después, cuando el crimen organizado toma el poder, cuando Chávez llega a la presidencia de Venezuela, Evo Morales toma el gobierno en Bolivia, Correa en el Ecuador, empiezan a decir que ha fracasado la lucha contra el narcotráfico. Claro, de boca de la gente vinculada al narcotráfico en el poder político, empiezan a asesinar primero la reputación y el prestigio del proyecto. En el tema de la democracia, esto está pasando porque son las dictaduras, son los gobiernos totalitarios los que empiezan a hablar mal de la democracia. Empiezan a decir que la democracia no funciona. Y la respuesta ha sido dada por un estadista importante del siglo pasado, Winston Churchill, que decía que la democracia es el peor de los sistemas que puede haber creado el ser humano, con excepción de todos los demás. La democracia es imperfecta. La democracia es difícil porque está fundada en la libertad, pero no hay mejor sistema. Entonces, lo que hay que hacer con la democracia es practicarla, es defenderla y llevarla adelante, porque, a ver, póngase usted en la situación del pueblo venezolano de hoy día y el pueblo venezolano de hace 25 años. La democracia de la década de los 90 era mala, habían problemas, las peleas entre los partidos políticos, el envejecimiento de los liderazgos, la falta de renovación, el ensañamiento que tenía Caldera con Carlos Andrés y viceversa, y la corrupción y todos los defectos. Hoy día están mejor. Hablando de corrupción, esa era una corrupción de niños de pecho al lado de la corrupción a la que el socialismo bolivariano, el movimiento de quien juró sobre la moribunda constitución ha llevado adelante. Los venezolanos no tenían necesidad de salir de Venezuela, sino de vacaciones, y de vacaciones bien manejadas porque tenían dinero. Ahora hay cerca de 7 millones de venezolanos fuera de Venezuela que no están precisamente de vacaciones, sino que están exiliados, están obligados a ganarse la vida como pueden. Eh, antes de la revolución que llaman de Cuba, 65 años, la situación era la misma. Entonces, comparen lo que es la peor de las democracias con lo que puede ser la mejor de las dictaduras y no escuchen a quienes están tratando de desprestigiar la democracia porque sin plantear una respuesta que no sea el mejoramiento de la propia democracia. La democracia va a tener que mejorar. Vamos a pasar de una democracia representativa a una más participativa con ayuda de la tecnología, seguramente, pero sigue siendo democracia. Porque la esencia de la democracia es estar fundado en la libertad, el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho, que quiere decir el respeto de la ley, el principio de que el derecho y la libertad propia tienen como límite el respeto, el derecho y la libertad de los demás, el sistema de institucionalidad del voto universal, donde cada ciudadano es un voto, y la libre organización política. Esos son los elementos básicos de la democracia, con la separación e independencia de poderes, con el agregado de que en democracia se rinde cuentas y se gobierna temporalmente. No hay gobiernos eternos en democracia. Entonces, ¿cómo la democracia va a ser mala? Frente a gente que a costa de la sangre y del hambre y la miseria de los pueblos se queda toda la vida y se muere en la impunidad como Fidel Castro o como Hugo Chávez. Entonces no hablen mal de la democracia hasta no sufrir una buena dictadura como la que tiene Venezuela, Cuba, Bolivia o Nicaragua. Bueno, mejor dicho, vuelvo a repetir, imposible. Gracias nuevamente y gracias por parte de su tiempo y sus 24 horas de trabajo, no sé a qué hora duerme, ¿ok? En su lucha. Un abrazo y ya sabes que Encantado. cuenta con nosotros para lo que podamos ayudar, ¿ok? Gracias, don Napoleón, muy amable. Gracias a